es Gastón Lancinetti, me desempeño como Marketing Manager aquí en Dru. Nos acompaña hoy Armando Nicoleto, profesional experimentado en el rubro de la planeación estratégica. Se ha desempeñado en diversas industrias como automotriz, como en el caso de las industrias petroleras. Se ha desempeñado como director comercial, gerente comercial de diferentes empresas, quien va a estar aportando conocimiento sobre todo práctico a la temática que vamos a desarrollar hoy día. Bien, buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, compañeros esta tarde. Un gusto de conocerlos a todos. Perfecto. Vos me dirás si la presentación estuvo bien, quizás quieras contarnos un poco más de tu experiencia, qué estás haciendo hoy en día, qué has hecho en el pasado, como para poder dar un poco de contexto. Sí, les comento un poco la experiencia que tiene mucho que ver con esto, motivo por el cual estamos esta tarde acá reunidos. Yo teniendo 23 años, ingresé a Fiat para jubilarme. Estaba estudiando ingeniería y realmente pensé que iba a transitar como una herencia familiar toda mi carrera laboral en Fiat. La desmiento totalmente porque la realidad argentina nos lleva a vivir situaciones totalmente distintas a la que eventualmente podamos haber sino pensado, ¿no? Esa es la gran diferencia. Bueno, a lo largo de mi vida trabajé en 14 empresas distintas, Argentina como en México, Brasil. En Brasil dirigí una empresa que era 50% de capital cordobés y 50% de capital brasilero. Estuve en Colombia, estuve haciendo trabajo para distintos países, eso en base a la tecnología. Y en cuanto fui director comercial de una empresa que era uno de los dos distribuidores en Argentina de las motocicletas Honda, y de trabajos que me llevaron a consolidar la validez de la planificación estratégica, no solamente para las empresas, sino personal de cada uno, ¿no? En realidad estamos planificando permanentemente. Cuando nos levantamos en la mañana y decimos tenemos que ir a tal o cual lugar, salimos a lo locos que el automóvil nos lleve, ¿no? Salimos con un plan para cumplir la estrategia, con un plan táctico que se ajusta a casi circunvalación para no caer en los atalladeros del centro, todas cuestiones que es mejor y que para una empresa la van a ayudar a desarrollarse, ¿no? Eh, no soy yo la persona para pontificar, pero sí para compartirles una valiosa experiencia de muchísimos años de haber trabajado en empresas exitosas y que jugaban con estas consolidaban en el mercado también aplicándolas, ¿no? Tal cual. Perfecto. Muchísimas gracias, Armando. Vamos a proceder al inicio de la presentación que tenemos para hoy. ¿Cómo funcionan las Dru Sessions? Básicamente desde Dru, una consultora global de negocios, desarrollamos una nueva iniciativa en la que en 30 minutos buscamos generar una conversación práctica sobre un tema específico. Hemos desarrollado acerca de gestión de proyectos, objetivos, la importancia de la planificación en el rubro logístico, y hoy nos compete la planeación estratégica. En un primer bloque vamos a buscar esclarecer cuestiones sobre qué entendemos por planeación estratégica, cómo se compone y por qué beneficia a las empresas, para en un segundo bloque darle una mirada más práctica de en qué situaciones es conveniente aplicarla, en qué rubros, en qué tamaños, con cuánto tiempo, y luego finalizando de qué podemos esperar de todo este proceso. Entendemos que la planeación estratégica es un activo fundamental para el desarrollo de cualquier organización, pero en este caso puntual hay que entender cómo configurarla y en qué momentos es realmente necesaria para aportar el mayor valor posible. Así que, dicho esto, vamos a iniciar.
Primer bloque, ¿qué entendemos por planeación estratégica? Armando, esto dispara mi primera pregunta. ¿Qué es la Sí. planeación estratégica? De una manera más teórica, ¿cómo la podemos entender o cómo la podemos ejemplificar? Yo creo que, para ponerlo en palabras simples, y no tratando de usar la retórica para, como decía recién, no pontificar sobre un tema que es por demás simple y es vista de cuando uno no tiene la experiencia es tremendamente complejo. Pero les aseguro que no solamente se van a convertir en expertos, sino que lo van a empezar a aplicar en su vida y se van a dar cuenta que ya lo han estado haciendo desde hace muchísimo tiempo y que solamente hay que ponerle algunos visos de perfeccionamiento. La planeación estratégica básicamente es tratar de identificar quiénes somos, dónde estamos, estar y eventualmente quiénes queremos ser. Eso creo que esa definición creo que encierra un poquito el contenido de la planeación estratégica, matices que luego se abren a partir de esos cuatro lineamientos, ¿no es cierto? Que van a derivar sin duda dentro de la organización en un insospechado, insospechado, porque es bastante común en las empresas y sobre todo en las empresas argentinas que no haya un común definido. No es que no exista, pero no está definido, no está teorizado, no está analizado, no está compartido para llegar al objetivo que muchas veces también está indefinido. Pero creo que podemos avanzar un poquito más adelante en eso. Perfecto. Te hago una consulta, Armando. ¿Por qué Sí. cobra relevancia en las organizaciones planificar estratégicamente? Por ejemplo, nos situemos en el caso de Drew, digamos. Somos una consultora que buscamos ayudar a otras empresas a desarrollar la forma en la que trabajan para transformarlo y alinearlo con sus objetivos. La planificación estratégica en una empresa como la nuestra, para dar simplemente un ejemplo, ¿cómo funcionaría, digamos? ¿Cuál sería su rol? Mira, el rol fundamental o el rol principal es alinear a todo el personal detrás del objetivo que, siendo ustedes una consultora exitosa, no me cabe duda que lo tienen definido, que lo tienen alineada a la organización, pero va a completar. ¿Por qué? Porque la planificación no se puede hacer desde la gerencia. La planificación hay que hacerlo desde los mandos medios hacia arriba y en algunos casos hasta permitiendo que los mandos más bajos de la organización hagan suyas las definiciones que se obtengan a través de este programa de planificación. Creo que eso es un factor absolutamente fundamental, porque hoy como consultor puede ir A, mañana puede ir B, pasado mañana puede ir C, y todo, no con el mismo discurso, porque cada uno lo va a expresar según su personalidad, pero sí con la misma línea rectora que va a los clientes que ustedes los consulten sobre la validez y la vigencia de una política de este tipo, ¿no? Tal cual, básicamente, resumiendo, lo que nos ayuda a la planeación estratégica es poder fijar un rumbo, atarle un resultado y entender en los momentos en los que nos estamos desviando cuál es el camino real para conseguir eso que queremos, hacia dónde nos lleva, tener un norte claro, digamos. Eso es por lo menos de la forma en que lo concibo yo y en nuestro caso creo que lo vemos así. Normalmente y en lo que he visto se tiende a ver a la planeación estratégica como algo inalcanzable, digamos, algo que no cualquiera puede realizar, que es una tarea muy compleja y que incluso no es necesaria en algunos casos. Y yo creo que es muy, muy interesante esclarecer de que realmente planear estratégicamente parte desde decir dónde estamos y hacia dónde queremos llegar y cuáles son los pasos necesarios para hacerlo. Se puede hacer desde un proceso muy simple hasta un proceso muy robusto, sin duda, pero creo que el centro está en que cuáles son los problemas que podríamos tener si no lo hiciéramos. ¿Qué síntomas podríamos padecer en este caso, Armando,
Si no planeáramos estratégicamente, en tu experiencia, ¿qué has visto? Básicamente lo que vamos a encontrar que la problemática cotidiana nos va sorprendiendo y eso es muy malo. Realmente vamos detrás siempre de corregir en lugar de nosotros proponer el hacer y proponer las soluciones. Creo que ese es un tema absolutamente fundamental de empresa y es una vivencia que me ha tocado vivir a lo largo de casi 40 años de desempeño en empresas, donde muchas de ellas, cuando arribábamos y cuando comenzábamos a pensar en la planificación estratégica, no tenían siquiera un rumbo definido, es decir, sí, tenemos que ganar lo más posible, todo lo que se pueda. Y eso hay que convertirlo en una realidad medible, porque bien dicen los expertos que lo que no se puede medir no existe. Y es relativamente simple los índices que puedan guiar cuál es el resultado que estamos obteniendo. Y como vos bien señalas, cuando nos desviamos, es saber qué curso de acción inmediatamente tomar. Las alarmas deben estar instaladas de tal modo que sean realmente un reflejo de la realidad, de la que queremos y de la que no queremos también para que la podamos corregir, ¿no? Tal cual. Incluso creo que algo muy interesante en todo esto es que a la hora de sentarnos y elaborar un plan, ya sea anual, de a 3 años o incluso de 6 meses, nos permite empezar a comprender si es lograble el objetivo o no. Supongamos un ejemplo, yo me planteo duplicar o triplicar mis ventas para el próximo año. A la hora de elaborar el plan es donde yo voy empezando a esbozar las estrategias que necesito para hacerlo e incluso si eso es posible o no. ¿Concuerdas con eso, que es normal enfrentarse y clarificar los objetivos una vez que uno empieza a realizar el plan? Exactamente, exactamente. Bueno, estás sintetizando de una manera magnífica. Normalmente en las empresas se da este fenómeno, ¿no? De lo que podamos. Y ponemos objetivos que o son excesivos para lograrlo, o realmente no son movilizadores, no son motivadores a la acción. Entonces, llegamos al final del ejercicio, cuando volvemos a retomar el análisis, a la conclusión de que siempre que vamos a quedarnos largos, o planteándolo al revés, todo lo que podríamos haber alcanzado va a quedar corto frente a lo que se va a lograr. ¿Por qué? Porque si yo planifico vender 10, tengan ustedes la certeza que no voy a vender más de 8. Un 20% suele ser la gran diferencia en distintas industrias, ¿no? Si yo pongo 6, no voy a recibir 8, no voy a lograr 8. Téngalo por seguro, van a estar, pero nunca 8. Entonces hay que plantear los temas o estos temas de tal manera en que los objetivos sean desafiantes, que la organización puede quedar lesionada si no es así. Y la organización tiene que participar casi en su integridad en la definición de hacer la meta cuasi personal de cada uno de los integrantes. Acuerdo al 100%. Algo que nosotros siempre intentamos clarificar es que es muy importante que toda la organización conozca el rumbo hacia donde vamos, porque supongamos en este caso una gran empresa que tiene diferentes niveles jerárquicos, partiendo del directivo, mandos medios, algunas gerencias operativas y después finalmente el último nivel. Si quizás las personas que trabajan en la última línea no tienen en cuenta o directamente no conocen hacia dónde va la organización, es muy difícil que ese grupo de personas, cuando realicen las acciones de su día a día, puedan entender hacia dónde están yendo. O más simple aún, ¿por qué hago lo que hago en mi trabajo? Y ahí es donde empezamos a ver las altas tasas de ausentismo, dificultad en retención del personal, y eso es simplemente porque las personas no pueden generar un sentido de pertenencia. Y esa es una de las grandes ventajas que yo creo que la planificación Exacto. estratégica genera. El poder generar un sentido de pertenencia para quién soy y para hacia dónde quiero ir. Junto con las consecuencias de no planificar,
los otros días conversaba con un conocido que me daba una frase común, no sé si la has escuchado, de que yo no puedo planificar, vivo del día a día. ¿Qué respuesta le darías, Armando, a alguien que nos comenta que por lo menos en su rubro particular, él vive del día a día, no puede planificar? Perdón, me sonrío porque en realidad cuando cada uno de nosotros se plantea esta posibilidad de planificar, tenemos toda la misma sensación. ¿Y quién me hace la tarea del día? No tengo tiempo. No. Yo creo que la planificación tiene una particularidad que vista negativamente puede ser. Si yo tomo un compromiso, no tengo que cumplir. Nuevamente, tengo un compromiso, qué bueno, porque cuando lo cumpla o cuando lo cumplamos en la organización, lo vamos a festejar realmente como una. O sea, hemos sacado la lotería, hemos logrado el 80%, el 90%, el 100%, nos hemos acercado al resultado. Tenemos una medida de cuáles son nuestras resolver las necesidades que tiene la empresa. ¿Qué le diría yo? Si tienen una vida muy complicada, planifiquen y van a ver cómo la simplificación y la visualización de la relevancia que tiene cada tarea les va a ayudar a vivir más tranquilos, relajados, y que los resultados van a ser de la mano de una persona que esté relajada, que está tranquila, que puede visualizar y que puede anticiparse a las dificultades que puedan. Tal Esa cual. es otra de las ventajas muy, muy relevantes de la planificación, ¿no? Saber por dónde estamos transitando, si estamos recorriendo el camino que fijamos, para hacer las correcciones que eventualmente tengamos que hacer en la planificación y tomar el pequeño desvío. Normalmente, por la experiencia que yo tengo, son pequeños desvíos para la senda del éxito, ¿no? Tal cual, concuerdo plenamente. Es más, ya siguiendo con el bloque 2 que creo que nos hemos pasado un poco, pero considero que es valioso. E incluso lo que veníamos hablando era una mirada práctica de la planeación estratégica. Algo que suelo evidenciar es que cuando uno no planifica, todo se vuelve prioritario, porque todo es para allá, digamos, como yo no pude verlo con anticipación de, por ejemplo, yo en mi caso, como en el área de marketing particularmente, no estamos de cara al cliente, es decir, las áreas de marketing trabajamos, nuestros clientes son internos y luego las personas van descargando nuestro material, nos van visualizando, pero no tenemos requerimientos de momento, como en el caso de una persona que está trabajando en un proyecto y tiene una reunión con el cliente. ¿Y qué sucede allí? En el caso de no planificar, siempre nos topamos con la realidad a todo momento. Es como, bueno, ahora tengo esta situación y es prioritario porque surgió ahora y mañana voy a tener otra y yo no voy sabiendo cómo actuar, incluso no puedo mejorar para con el futuro. Es algo que puede surgir el hecho de que si yo sé que, por ejemplo, el mes que viene tenemos que lanzar una campaña para promover un producto X, y yo sé los pasos que tengo necesarios para realizarla, y ya sé que la campaña es el mes que viene, sé en qué momento puedo empezar, en qué momento puedo acelerar, en qué momento puedo relajarme, e incluso si hay variables externas que intervienen en ese modelo, por ejemplo, tengo que esperar una confirmación, tengo que recibir otra autorización, yo puedo mapearlo un tiempo antes y yo decir, ok, si yo sé que probablemente en el modelo de aprobación se demore un X cantidad de tiempo, me planifico con tiempo anterior. Ahí ya no estamos yendo a una planificación un poco más operativa, pero es como para poder contextualizar hasta los pequeños aportes que la planeación realiza en el día a día, por lo menos desde mi caso y de mi experiencia. Esto dispara otra Pero pregunta, Armando. Sí, decime. te iba a decir, exactamente lo que trataba de transmitir es esto, que te puedes anticipar porque estás sabiendo lo que necesitas lograr y estás a lograr por este camino. Entonces, te permite hacer las correcciones y te alivia en la presión diaria de decir, porque muchísimas veces ocurre de que
algo salió mal cuando ya no hay tiempo para corregirlo. En todo caso, hay tiempo para ir para adelante con otras acciones. Pero si yo me hubiese anticipado, interceptado la dificultad y haberla resuelto, haberla disuelto y haber podido llegar al resultado que queríamos obtener. Tal cual, Camino al resultado, ¿no? Al resultado positivo. tal cual. Te hago una consulta, Armando. ¿Cuáles Sí. son los principales lineamientos que yo debiera encarar sobre la planeación estratégica? Es decir, la he realizado y quizás no me ha resultado, no la he realizado. ¿Por dónde debería empezar y qué debería hacer? Mira, hay uno que también en mi experiencia, y puede que mi experiencia no sea tan amplia como para cubrir todas las posibilidades, pero en la empresa define la misión, la visión, reconoce sus habilidades, reconoce su fortaleza, reconoce sus debilidades, y ha analizado el mercado. La planificación es como complementar todo eso, es como complementar todo eso. Y, y porque no encuentro, posiblemente, ¿no? Y esto lo he vivido, al no estar definido y haber asumido que la misión haber asumido misión de la empresa era tal o cual, no tengo el camino por donde empezar. Si decimos que vamos a ser la consultora más creativa, que tenga respuesta para la necesidad de la empresa moderna, si no tengo definido eso correctamente, es difícil que tenga que planificar porque no sé qué tengo que lograr. Tal cual, Estrategia y táctica, ¿no? Es decir, el qué y el cómo. Para lograr el cómo, aunque estemos todavía dentro de la planeación estratégica, tenemos que pararnos ahí. Es un buen comienzo, es un buen comienzo. Sin esa definición, eh, transitamos por las nubes de Úbeda, tratando de encontrar algo que nos inspire, algo que brille, pero no vamos detrás de un objetivo claro. tal cual, de acuerdo. En nuestro caso, particularmente cuando realizamos el proceso, la metodología que tendemos a aplicar es, primero nos situamos en cómo estamos, es decir, cómo nos ha ido el año anterior y qué podemos esbozar que queremos para el futuro. Esto nos lleva a hacer alguna serie de análisis con algunas herramientas, como puede ser un FODA, puede ser un análisis interno de la empresa, podemos incluso hacer un PESTEL, fuerzas de deporte, digamos, herramientas que suelen ser trilladas en algunos momentos, sobre todo para la administración, pero que se vuelven muy útiles cuando uno empieza a iniciar un proceso de planeación estratégica porque le permiten ver realmente dónde estamos bien y dónde podrían estar nuestros puntos débiles que podrían generar resultados negativos en el futuro. Con esto, y aquí validame Armando, es plantear un objetivo. ¿Qué queremos lograr en un periodo de tiempo de 1 año, de 2 años, de 3 años, en función de lo que pueda permitirse la situación y podamos mirar hacia el futuro? Eso incluso también depende mucho del contexto, en el país donde nos ubiquemos. Yo me inclinaría por una planificación de 1 a 3 años. No sé qué opinas, Armando, si ese periodo de tiempo es correcto. Absolutamente, y desmiento totalmente aquello de que no podemos planificar la próxima. En realidad, no nos animamos a planificar por la incertidumbre que normalmente tenemos cuando hablamos de países o mercados. Pero en realidad tenemos que hacer el esfuerzo de planificar los 3 años como mínimo, que es un plazo cortísimo para los cánones internacionales. Nosotros nos sirve para tener una idea clara de qué queremos hacer en los 3 próximos años, ¿no? Pero para hacer los 3 próximos años tenemos que empezar por el año y tenemos que planificarlo este, concienzudamente y haciendo un esfuerzo por dejar en claro que sean realizables y que a su vez sean desafiantes, ¿no? Una de las características de la planificación estratégica es que todos los postulados que sostienen son desafiantes.
estamos acomodando la realidad para tener resultados que no sean tan negativos al menos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es plantear metas desafiantes y realmente que reflejen de crecimiento que estamos teniendo. Y vuelvo a lo que es tan interesante que vos también recalcabas. Todos los mandos tienen que participar porque se convierte en una meta propia. Y esto es absolutamente fundamental en el resultado que queremos obtener. Tal cual. De acuerdo. Algo muy interesante y que traigo a colación es que incluso en aquellas situaciones donde el entorno sea muy volátil o enfrentemos ciertas amenazas que inciten a, bueno, quizás no planifico tanto tiempo porque me puede pasar esto, me puede pasar lo otro y voy a perder tiempo. Se suele concebir como que uno pierde tiempo planificando y en realidad no lo invierte. Y es una herramienta que nosotros utilizamos que es básicamente el análisis de riesgo. Empezamos a hacer escenarios con posibilidades de, bueno, yo quiero estar aquí el próximo año y el siguiente aquí. ¿Qué riesgos puede haber en el medio? ¿Qué puede suceder? Y después empezamos a asignar probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, este riesgo suceda? ¿Y cuál es el impacto de ese riesgo en mi negocio? Cuando yo tengo en claro qué es lo que puede afectarme mi operación diaria o incluso lo que quiero lograr, puedo empezar a identificar cuáles son importantes y cuáles no, cuáles tienen un grado de ocurrencia muy alto y cuáles no, y en función de eso empezar a crear acciones, incluso hasta planificadas, para esos resultados. Entonces, hacemos la planeación a 3 años. Y el riesgo, por ejemplo, de que en este caso el país entre en default, cobra una relevancia alta. Hablando en un ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, ok, ¿qué tanto puede impactar en mi plan que el país caiga en default? Y si ese valor suma más de 50-60%, lo tomamos como un riesgo de importancia e impacto alto y planeamos un plan de contingencia. Y de esa forma planeamos Exacto. teniendo en cuenta los riesgos. Y aún así, incluso más así, la planificación puede cumplirse porque intentamos ver la mayor cantidad de alternativas posibles que podrían afectar esos objetivos. Exacto, exacto, Gastón. Ten en cuenta que la visualización de las dificultades va a aparecer naturalmente. Va a aparecer naturalmente porque vos tenés una medida. Y si el país cae en default, así lo habíamos previsto. Yo trabajé en una empresa que durante el tequila preparó toda la empresa para presentarse convocatoria si la eventualidad lo llevaba a esa necesidad. Estaban contadores, abogados, tenían todo, hicieron una fuerte inversión de dinero para prepararse por una dificultad extrema que podía llegar a aparecer por contingencias internacionales. Recordemos que el tequila, consecuencia de una caída en default de nuestro querido México, y cuando iban apareciendo las cuestiones, las iba a decirlo de alguna manera, y pasamos la crisis y quedó el programa archivado en una computadora para el programa que nos iba a salvar, pero estar planificados y estar medidos nos permitió, en definitiva, salvar todas las contingencias que se fueron dando. Ese es un ejemplo muy práctico Tal cual, que lleva a la planificación, ¿no? tal cual. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. La hora de planear los riesgos en una planeación estratégica es muy interesante y creo que fue un gran ejemplo. Eso cierra nuestro segundo bloque, que fue una mirada más práctica de quizás primeros pasos, quizás objeciones. Y lo importante, o por lo menos cuál fue el foco de esta nueva sesión que dictamos, fue poder desmitificar el hecho de planificar me quita tiempo. Planificar es una tarea que no puede realizarse en todos los casos. Planificar incluso puede generarme mayores pérdidas que las ganancias que puedo obtener. Y yo creo que muy bien, Armando, lo has dicho a lo largo de la reunión, la planificación es una inversión y su mayor aporte considero yo que es la visibilidad. No, no sé qué opinas tú. Absolutamente. Nosotros considero que generalizando con el margen de error, interpretamos las realidades de la noticia
que recibimos. Cuando vos estás planificado y tenés objetivo, interpretás la realidad de tu empresa de acuerdo a ser lo que dijiste que querías ser, a dónde querías estar y cómo llegar. Esto pueden escribir el diario del lunes o este mes íbamos a vender 100 y vendimos 104. Ese es un error que debo corregir porque el próximo mes también puede que esté planificado. Como dice, la visualización de la realidad desde un ángulo totalmente distinto. Los acontecimientos no me sorprenden, no ocurren y yo interpreto el acontecimiento. Yo digo, mido al acontecimiento y digo, esto representa que habíamos previsto transitar el camino A, pero si ocurría esto íbamos por el B y ya estamos caminando en el B y no tenemos más que estar comparando si estamos caminando por el camino acertado o ir al C o ir al D o todos los caminos que hayamos trazado como alternativas que eventualmente se pueden presentar. Tal cual. Entonces, evidentemente, la planificación difícilmente nos lleve a mayores pérdidas, o en todo caso nos va a permitir visualizar que tenemos mayores pérdidas de las que hemos estado interpretando, ¿no? Que eso no quiere decir de que estemos generando más pérdidas, pero sí podemos estar viéndolo, ¿no? Hay algún agujero negro que tenemos dentro de la empresa y que está absorbiendo fondos, recursos inútiles para el resultado de la empresa, ¿no? Y que permite corregir. Tal cual. Creo que eso, lo que acabas de decir, Armando, resume muchas cuestiones que hemos hablado, que es, permite dedicar el tiempo a lo que realmente importa. Permite que Exactamente. identifiquemos los puntos en donde quizás estamos invirtiendo acciones y no contribuyen a donde queremos ir. Por ejemplo, estamos saliendo a prospectar personas de un sector que el ticket promedio de ese sector no va a cubrir el objetivo que pusimos para el año. Entonces, teniendo en cuenta un plan de acciones, podemos decir, listo, cambio, corto esa acción y corrijo. Y eso es algo muy interesante, que es que la planeación no es rígida, es continua, maleable y sirve de Exacto. guía. No, no es una Biblia, digamos, que tenemos que seguir al 100%, sino que el día a día nos va mostrando, y ahí es donde entra, bueno, la gestión estratégica, que es, a esta planificación la bajo tierra, a esta planificación la trabajo y la vuelvo realidad. Pero en aquellos casos en donde la realidad me diga no se puede, yo puedo ajustar sabiendo que ya tenía una acción y derivo con la otra que incluso podría haber planificado. Sí, yo, atendiendo lo que estás diciendo, Gastón, te diría que la planificación no es el mapa de papel rígido. Este es el camino que tengo que seguir. Y no importa que hubo un accidente hace media hora porque no lo puede detectar el papel. El GPS, el GPS te va a indicar de las dificultades que vas a ir, que tenés por delante que todavía no te han llegado. Eso es lo que te permite la planificación. La planificación es la guía que te va a decir, tener atención con esto porque acá está disparado. Y los expertos dicen que entonces tenemos que hacer una importación, tenemos dólares, no tenemos dólares. Es decir, al saber que tenemos que, sabemos cuáles son las acciones que tenemos que cubrir para poder llegar a hacer eso. Pero lo sabemos anticipadamente y hay gente que se está ocupando de eso. Entonces, previa de tiempo. Al contrario, va a bajar el estrés de la empresa, lo va a bajar a niveles absolutamente mínimos y ustedes van a poder verificar, pone en evidencia cuando la gente abandona el estrés, empieza a tener seguridades personales, es escuchada, es participativo. Hay muchísimo, hablar horas, horas de esto por experiencia, y desde atender un accidente no previsto en una instalación y sacar, pero reitero, es corto el tiempo, ¿no? No vamos a abusar de los asistentes. Tal cual, creo que es un tema que puede profundizarse muchísimo. De hecho, aquí en esta presentación les sugerimos un recurso que hemos desarrollado aquí desde Drew, que profundiza un poco más de lo que hemos hablado hoy y trae a cuestión la gestión estratégica, que es esto que hablábamos de, bueno,
realizar la planificación es un paso inicial, es decir, tomar la iniciativa, plantear objetivos, definir estrategias, bajarlo a tácticas, comunicárselo a los colaboradores, alinear a la organización en un plan. Pero luego de esto entra la parte, por así decirlo, de arte o la parte linda, que es cuando uno empieza a gestionar ese plan y lo vuelve realidad, porque ese otro desafío que encuentro, que es, a veces incluso es más simple escribir las cosas en un papel y luego volverlas realidad, y ese es otro gran desafío, que bueno, será Exacto. pautado para otra próxima sesión, espero, Bueno, con todo gusto. porque nos hemos extendido, pero creo que con valor, que hemos clarificado básicamente algunos mitos comunes que surgen en cuanto a este tema, y por lo menos lo que yo me llevo de hoy es que planificar es cuestión de iniciar, es cuestión de fijar un Exacto. objetivo, siempre y cuando el objetivo implique un cambio y sea alcanzable. Hay distintas metodologías en la fijación de objetivos, como metodologías SMART, OKRs. Siempre intenten fijar un objetivo medible, alcanzable y que represente valor para su empresa. Y luego de ahí empezar a ver cómo lo logro y qué puede pasar en el medio para no lograrlo. Desde ya, Armando, te agradezco muchísimo. Por favor. Un gran aporte. Creo que fue una muy buena sesión de las que hemos dictado. Me llevo muchos conocimientos y espero contar contigo en próximos encuentros. Les Con todo agradecemos gusto. a todos aquellos que hayan participado. Espero que se puedan llevar valor y que hayan adquirido algo de esta sesión. El tiempo hoy prima por todos lados y es por eso que intentamos hacer reuniones breves, concisas y prácticas. Desde Drew creemos que el contenido debe compartirse, que la información empodera y bueno, para eso estamos aquí hoy. Muchas gracias y espero verlos pronto en próximas sesiones. Muchas gracias, Armando. No, por nada. Muchas gracias a todos y un gusto enorme que hayan estado con nosotros. Drew Global Business Consulting.